¿Qué imaginan si les hablo de salchichas, pretzels, Volkswagen, Rammstein? Un muro que dividió a un país completo entre este y oeste. Cerveza, cerveza, boobies apretadas y cerveza, cerveza y más cerveza. Bah, ya igual leyeron el título y por eso están viendo esto, ¿no? Alemania. Pero en este caso específico, su capital, Berlín. Una ciudad que es considerada por muchos como la bandera de la cuarta potencia del mundo, como el centro de varios eventos históricos importantes para la humanidad, territorio de innumerables disputas, invasiones de imperios, reinados, guerras mundiales, arte, fiesta, etc. Mucho hay para hablar sobre esta alucinante ciudad, pero en esta oportunidad te voy a enseñar 7 lugares básicos y gratuitos que debes conocer si vienes a Berlín, Alemania. Aquí es cuando esto empieza. Para mí, el primer lugar que se debe visitar, el sitio por el que tenemos que arrancar Berlín, es el Alexanderplatz. Alexanderplatz ha sido considerada el centro de Berlín desde la Edad Media. En los años 60, como parte de su plan para reformar este sector de la ciudad, la República Democrática Alemana, es decir, la Alemania del Este o Alemania socialista, amplió Alexanderplatz y la hizo peatonal. Para demostrar el poder de su gobierno, en 1969 levantaron la Torre de Televisión de Berlín, que a día de hoy sigue siendo uno de los edificios más altos de Europa y es un icono de esta ciudad. El acontecimiento más importante acaecido en Alexanderplatz fueron las protestas del 4 de noviembre de 1989. Ese día, 500.000 de personas se manifestaron contra el gobierno comunista. 5 días después, el 9 de noviembre, el gobierno anunció la libertad para cruzar el muro de Berlín de un lado a otro. Aquí, deberás fijarte en esto, el reloj mundial. Este señala la hora de todas las ciudades del mundo. Se ve un poco viejo y cascado, a decir verdad. ¡Hey! Aquí está Bogotá. Pero bueno, es un lugar que pues toca ver si vienes a esta parte del mundo. También se van a encontrar esta fuente, llamada por los alemanes como la fuente de la amistad entre los pueblos. Ambos monumentos, el reloj y esta cosa, fueron añadidos en 1969 cuando hicieron la reestructuración que les hablé hace un momento. Desde Alexanderplatz parten las grandes avenidas construidas durante la época comunista como la Karl Marx Alley, una amplia avenida en la que es posible apreciar la arquitectura soviética que aún abunda en esta punqueta y maravillosa ciudad. La segunda parada que les recomiendo es el Parlamento alemán o Bundestag en alemán. Se trata de un edificio histórico con aspecto de templo clásico coronado por una gran cúpula moderna por la que se puede transitar. Dentro de los datazos curiosos de este sitio les cuento que la construcción del edificio del Parlamento se vio finalizada en el año de 1894. Durante sus primeros años albergó a las fuerzas políticas alemanas hasta que con el fin de la Primera Guerra Mundial, obreros y soldados ocuparon el edificio y se declaró la República de Weimar. Con la llegada de los nazis al poder, dio comienzo a una política de represión e intimidación que hizo que el Parlamento perdiera poder. En 1933 el edificio fue víctima de un sospechoso incendio del que nunca se supo el culpable. La postura adoptada fue la de acusar a un supuesto agitador comunista holandés, saliendo completamente beneficiados los nazis, por supuesto. Nuevamente ahí fue destruido el chuzo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el edificio del Parlamento fue abatido por la toma de los aliados y quedó peor que antes. Por esta razón, hubo un intenso debate acerca de su derribo por completo o reconstrucción. Finalmente, en 1956 optaron por restaurarlo, aunque sin rehacer la cúpula original. Esta vez, la cúpula fue rediseñada por el famosísimo arquitecto Sir Norman Foster, quien buscó crear un elemento simbólico con el que quedara claro que este es el centro de la democracia parlamentaria y por eso armó este estilo como de vitrina en el que la gente puede ver directamente desde arriba y en todo momento en qué andan los políticos y están trabajando en lo que se debe con la debida transparencia. Vaya que necesitamos uno de estos, ¿no? Y también uno en el Palacio Presidencial, gracias. Si quieren visitar este sitio es importantísimo que reserven con tiempo. Si bien la entrada es gratuita, las agendas pueden llegar a ser tan ocupadas como las de ir a visitar la cabeza de la Estatua de la Libertad. ¿Recuerdan que les hablé de eso en otro video? Aquí se los dejo por si no lo recuerdan. Es decir, que les hablo de meses para poder agendar la visita, así que, insisto, háganlo con tiempo. Sin lugar a dudas, este no es el parlamento típico que tenemos en la mayoría de países, es un diseño realmente único e imperdible, que lo hace sumamente atractivo para los locales y para nosotros, los visitantes. Como número 3 les traigo la Puerta de Brandeburgo.
La puerta de Brandeburgo es una de las antiguas puertas de entrada a Berlín, además de uno de los símbolos más importantes de la ciudad. En español también se le puede decir puerta de Brandenburgo o puerta de Brandenburgo, así que si lo dices de cualquiera de esas formas, está bien, no quedas como el tipo que no sabe pronunciar. Inaugurada en 1791 junto a la Pariser Platz, la puerta de Brandeburgo es un símbolo del triunfo de la paz sobre las armas. Se trata de una enorme construcción de 26 metros de alto que con su estilo neoclásico recuerda a las construcciones de la Acrópolis de Atenas. En 1795 el monumento fue coronado con una cuadriga de cobre que representa a la diosa de la victoria en un carro tirado por 4 caballos en dirección a la ciudad. La estatua, que se puede ver hoy en día, es una copia hecha en Berlín del Oeste en 1969, ya que la original quedó destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Tras su construcción, la puerta de Brandenburgo de Berlín gozó de un esplendor que le correspondía viendo pasar bajo sus arcos a los miembros de la realeza, las tropas de Napoleón y presenciando algunos desfiles nazis. Su origen fue meramente clasista, pues si no hacías parte de un conglomerado o familia privilegiada, se te prohibía pasar por las puertas centrales y debías ocupar las que estaban a los lados. Tanto de día como de noche, la puerta de Brandenburgo es uno de los puntos más importantes y agradables para ver en Berlín. Los turistas y viajeros se agolpan continuamente frente a su majestuoso semblante para tomar la fotografía más representativa de su viaje a Berlín. Esta es la mía. Eso es verde. Es una panel como las nuestras. Eso está más bonita que las nuestras igual. Como número 4 les traigo este lugar, el monumento al Holocausto en Berlín. Formado por 2.711 bloques de hormigón de diferentes alturas, el monumento al Holocausto de Berlín es una joya arquitectónica construida en memoria de los judíos asesinados en Europa que recuerda uno de los episodios más oscuros de la humanidad. Edificado en las cercanías de la puerta de Brandenburgo entre los años 2003 y 2005, el monumento en memoria de los judíos asesinados en Europa pretende enfrentarse a la noción de monumento en sí mismo. La traducción literal del nombre en alemán es Monumento Memorial a los Judíos Asesinados en Europa. Se trata de varios bloques de diferentes alturas que representan a los fallecidos, que permite que los visitantes elijan su camino de entrada y salida como si se tratara de una especie de laberinto. El monumento al Holocausto provoca una gran diversidad de opiniones entre sus visitantes. Para algunos es una experiencia impresionante recorrer los pasillos rodeado por losas cada vez más altas y para otros se trata de un lugar bastante feo de ver. Para mí, caminar por este lugar es espeluznante si les soy sincero. Me recuerda todo el tiempo lo perversa que puede ser la humanidad y la maldad que podemos llegar a exteriorizar como especie. Sea cual sea el resultado de la visita, lo que está claro es que el monumento es una parada obligatoria para todos los viajeros que sin hacer caso de lo que se les cuente, deben crearse su propia opinión. Por eso es que se los dejo en este video como recomendación también. Y por favor, no se suban a los bloques y no se tomen fotos felices o selfies sexys. En serio, no sean ese tipo de persona horrible. Desde el sureste del monumento se puede acceder a un espacio subterráneo en el que se ubica el centro de información. Este lugar, también gratuito, es una especie de museo que comienza con un repaso a la política nacionalista del exterminio llevada a cabo entre 1933 y 1945. En esta parte te muestran como toda la historia de lo que hicieron con ellos y cómo maltrataban a los judíos, básicamente desde antes de iniciar formalmente la guerra hasta el año de 1945 cuando se acabó. En la siguiente parte de la exposición se pueden leer los testimonios de algunas personas, además de la historia de diferentes familias antes y después de la persecución. Una de las salas más impactantes es la que muestra sus paredes cubiertas con los nombres y los años de nacimiento y muerte de las víctimas de este holocausto. La lectura de los nombres y biografías de la forma en la que se presentan podría durar más de 6 años. Esto, además de este lugar en el que se encuentran varias de las cartas dirigidas entre las víctimas, mientras se encontraban en los campos de concentración. En quinto lugar les traigo este sitio. Sí, es un parqueadero, un estacionamiento de automóviles. Impresionante, ¿no? Puedes venir y aparcar aquí si quieres. Sí, es todo. Mentira, obviamente tiene algo especial. Resulta que anteriormente aquí estaba nada más y nada menos que el búnker de Adolfo, el Führerbunker. El lugar en el que hipotéticamente pasó sus últimos días el personaje más protagónico de la Segunda Guerra Mundial. Construido en 2 fases en 1939 y 1944, fue el último cuartel general utilizado por este tipo. Si no lo ubican, es el lugar donde se recrea la escena de esta película que terminó por convertirse en un meme años después. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Angriff Steiners war Befehl!
Los documentos oficiales aseguran que aquí se casó con Eva Braun 40 horas antes de presuntamente quitarse la vida. Este lugar fue arrasado por las tropas soviéticas con su llegada al final de la guerra. Sin embargo, el complejo subterráneo siguió existiendo hasta el año de 1989, cuando se reconstruyó esta parte de Berlín y ahí se volvió esto, un parqueadero, sin dejar rastro de lo que alguna vez representó el sitio. Bueno, esto fue así hasta el 2006, año en el que se instaló este tipo de cartel con un diagrama esquemático en el que te dejan claro que muchas cosas son especulativas y que aún no han podido ser comprobadas, como por ejemplo que este realmente sea el lugar en el que falleció el dictador. Como bonus para visitar gratis en Berlín, les traigo otro clásico, el Checkpoint Charlie. Este fue el punto de paso más conocido de los utilizados durante la Guerra Fría. En él se podía conseguir el visado diurno para cruzar a Berlín Este desde Berlín Oeste, cuando el muro se encontraba vigente. La denominación Charlie tiene un significado mucho más sencillo de lo que podría parecer, ya que procede de la tercera letra, la C, del alfabeto fonético de la OTAN. Aquí les dejo todo el alfabeto para quienes no lo conocen. Después de la construcción del muro de Berlín quedaron pocas fronteras a través de las cuales los ciudadanos pudieron moverse entre las dos Alemanias. El alcalde de Berlín Occidental consiguió que sus ciudadanos pudieran visitar la parte oriental con algunas restricciones y Checkpoint Charlie era el lugar de acceso. Además de las personas que cruzaron la frontera con permiso, hubo muchos ciudadanos que huyeron de Berlín Este, engañando a los militares que se encontraban en el Checkpoint Charlie. Algunos tuvieron suerte y escaparon de las formas más habilidosas, pero algunos otros no, y fueron interceptados y eliminados sin piedad. Desde el año 2001 en el Checkpoint Charlie se encuentra instalada una réplica del cartel que años atrás advertía a los ciudadanos: "Está abandonando al sector americano". Aparte del cartel hay una pequeña frontera en la que te puedes tomar fotos, además de una larga colección de fotografías y textos de la época donde se puede ver el aspecto que llegó a tener este punto. A veces puedes encontrarte con militares que por unos euros te sellan el pasaporte con un sellito similar al de la época del muro. Lo que sí debo advertirte es que en realidad no son militares reales sino actores para ambientar este lugar. No deja de ser algo divertido. Número 6. La topografía del terror. Oculta detrás de un trozo del muro que se mantiene prácticamente intacto se encuentra un solar en el que se sitúa la topografía del terror, un lugar con una historia escalofriante. En 1933 el edificio neobarroco que ocupaba este lugar se convirtió en la sede de la temida Gestapo, la policía secreta del Estado en aquel entonces. Los que se oponían al régimen de Hitler acababan aquí, donde eran sometidos a interrogatorios y continuas torturas en los sótanos del edificio. Obviamente, ahora solo hay ruinas del sitio y se notan partes de oficinas, celdas de lo que solía ser un sitio que te hace imaginar muchas cosas que pasaron aquí que eran cosas nada buenas. Actualmente en este sitio vamos a encontrar pues los restos, como los cimientos de lo que fue originalmente el edificio, ya que esto durante la Segunda Guerra fue bombardeado y absolutamente eliminado del mapa. Los textos y fotografías de la topografía del terror detallan la sórdida historia del aparato de seguridad de Hitler entre los años 1933 y 1945. En este lugar estaba ubicada la oficina de uno de los altos mandos del régimen, que era Himmler. Por eso también es como tan emblemático el sector. Contaba con varias celdas y los edificios se interconectaban entre sí. Para la gente especialmente interesada en la historia de Alemania y de lo relacionado con la guerra, la topografía del terror es un lugar realmente interesante. Esto también tiene una parte como de un edificio en donde se puede encontrar más información. Es importante tener en cuenta que toda la información se encuentra en inglés. Si se decide por visitarlo, considere tomarse su tiempo, darle un buen lapso de su día, ya que tiene una gran cantidad de textos y de información que podría serle bastante útil a aquellos que se encuentran interesados en esta parte de la historia de la humanidad. No se me puede pasar por alto una cosa muy importante, y es que este sitio es absolutamente gratis, como todo lo que les he mostrado el día de hoy. Y para finalizar vamos con el número 7, el muro de Berlín. Pero para ser más exactos, les recomiendo que no solamente se queden con los tramos que están de pie, sino que vayan al East Side Gallery, que es increíble, donde está la parte del beso. Este muro separó a Berlín en dos partes durante 28 años. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tras la división de Alemania,
Berlín también quedó dividida en 4 sectores de ocupación: soviético, estadounidense, francés e inglés. Las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creciendo hasta llegar al punto en que surgieron 2 monedas, 2 ideales políticos y finalmente 2 Alemanias. Las razones y cómo cayó el muro es materia de un video completo, pero lo que sí puedo contarles ahora mismo es que la parte más importante que se ha mantenido en pie es la conocida como el East Side Gallery en esta parte de Berlín. Allí se pueden recorrer 1.3 kilómetros del muro decorado con impresionantes pinturas que reflejan la multitud de acontecimientos relacionados con este sector. Ahí también podrán encontrar este mural, la famosa imagen de 2 hombres besándose. De hecho, el nombre oficial de la obra es El Beso. Pero, ¿esto realmente ocurrió? ¿Quiénes son estos cuchos besucones? La respuesta a la primera pregunta es sí, pero para poder responder la segunda les cuento que tuvo lugar en 1979 en honor al aniversario número 30 de la República Democrática Alemana, es decir, la Alemania comunista, y sus protagonistas fueron el líder soviético Leonidas Brezhnev y el presidente de este lado de Alemania, Erich Honecker. Bueno, como todos sabemos, las tradiciones son tradiciones y estas varían en el tiempo y en el espacio, y en aquel entonces los líderes de los estados socialistas tenían la tradición de mostrar esa fraternidad socialista sellando pactos, tratados, aniversarios o encuentros con otros líderes de esta manera, chupeteándose. Y cuentan algunos que uno de nuestros protagonistas era bastante besucón, el buen Leonidas, o Leonid. Se acostumbraba a dar 3 besos, uno en la mejilla izquierda, otra en la derecha y luego tómalo en los labios. Era tan famoso por su besuqueadera que existe una historia en la que se relata que en un encuentro con Fidel Castro, claramente sin ganas de muestras de fraternidad de aquel tipo, se adelantó al encuentro tan esperado y salió del avión con un habano en la boca, y de esa manera evitó el besuqueo final. 10 años después de la caída del muro, la escena se inmortalizó por el artista ruso Dmitry Bruvel, aquí en el East Side Gallery. Obviamente, esta también es una foto que no puedes dejar de tomarte. Y bueno, llegamos al final de nuestro video del día de hoy. Así que estas son 7 recomendaciones para hacer en Berlín completamente gratis y adicionalmente que no pueden perderse, que son infaltables de visitar. Cuéntenme cuál fue la que les pareció más curiosa, más interesante, y adicionalmente cuéntenme cuál definitivamente no visitarían. Y ya lo saben, si les gustó, like. Si no les gustó, pues no hay like. Y si les gustó mucho, suscríbanse. Suscríbanse a WannaWeb, a este canal para más consejos de viajes, más tips, de recomendaciones, de sitios que pueden visitar completamente gratis como les mostré hoy. Así que nos vemos pronto, yo me iré a disfrutar de Berlín nocturna. Diría que un video de eso, pero en realidad es que no creo que sea capaz de hacerlo. La noche se aproxima, así que chao.